Y todas, bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy del curso de análisis y control de sistemas lineales. El día de hoy vamos a trabajar en la práctica número 3, que es la práctica relacionada con el tema de diagramas de flujo. Para las personas de ustedes que realizaron el ejercicio, no sé si notaron algo particular acerca de la resolución. Si siguieron el consejo, resolvieron el problema ustedes y después revisaron la respuesta del libro, no sé si notaron algo. ¿Alguien notó algo particular de acerca de la resolución? Profe, bueno, yo hablando con un compañero ahí, de al parecer el libro considera nada más dos trayectorias directas y al parecer hay tres, digamos, si no me equivoco. Es correcto, Entonces sí hay una diferencia en ese sentido. es correcto. La resolución del libro es incorrecta. Eso es usualmente, eso no es usualmente el caso, pero en este caso me gusta bastante porque si ustedes siguieron mi recomendación y lo hicieron primero sin ver el libro y después revisaron el libro, se dan cuenta que hay un error en el libro. Y si solamente leyeron el libro y trataron de entender el problema leyendo el problema en lugar de ejecutarlo, entonces no van a percibir ese tipo de cosas. Sí, efectivamente, hay un error en el libro. Hay tres, tres rutas directas, y el libro solamente trayectorias directas y el libro solamente ve dos en el ejercicio. Entonces, eso es importante. Muy bien, qué dicha. Parece que alguien la revisó. Muy bien. ¿Alguna otra observación en específico? Me gustaría ver observaciones específicas antes de iniciar la resolución del ejercicio para poder atender ese tipo de cosas. ¿Alguna duda en específico que ustedes tengan acerca de los videos o cosas de esa naturaleza? Y con respecto a las dudas de los videos, ahorita sí, como en vivo, si ustedes me dicen, es que en el segundo tal no me quedó claro algo y tendríamos que ponernos a revisar el video, pero si me dicen específicamente si hay algo que no queda completamente claro, pues aquí estoy a la orden. No sé si hay alguna pregunta en específico. Preguntas. ¿Pudieron resolverlo bien? ¿Tuvieron alguna duda? ¿Hay algo que no les queda completamente claro? Ok, ok, Profe, a mí, sí. bueno, algo que sí en particular me enreda, diría que es más falta de práctica que otra cosa, Ajá. conceptual, ¿no? Y es a la hora de aplicar la formulilla hasta de la ganancia para los gráficos de flujo de señal, No, que por digamos tiene supuesto. como muchas sumas y entonces es muy complicado a veces, digamos, si es un diagrama grande también identificarlo, pero bueno, para en particularmente, digamos, no, y eso entiendo que es algo de práctica, pero no sé, No, por sí, esa supuesto. parte se me da un No, toque a veces. no, por supuesto. Eso está completamente claro. Mire, le voy a ser muy sincero. Tratar de entender esta fórmula solamente leyendo el libro es bastante complejo. Sin embargo, haciendo ejercicios, creo que uno se da cuenta de cómo es el proceso en particular. El proceso en particular tiene algunos detalles, pero ya una vez que uno lo agarra, lo puede aplicar a cualquier cosa y va a darse cuenta de eso. Esa es la idea de la práctica de hoy, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, gracias por hacerme la observación, porque justamente voy a tratar de enfocarme en eso y que quede completamente claro. Y si hay algún paso que no queda completamente claro, por favor me avisa, ¿verdad? No tenga pena en decírmelo, ¿verdad? Ujú. ¿Alguna otra observación, alguna otra pregunta antes de iniciar con la práctica? Muy bien. Si no hay alguna otra observación, por favor, pueden hacerme observaciones en el momento en que estemos haciendo la práctica o el repaso como tal. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. Ok, entonces, vamos a esto.
Lo que nosotros hemos estado viendo es lo que se conoce como los diagramas de flujo. De alguna manera, es otra manera en la que nosotros podemos describir un sistema lineal invariable en el tiempo. Esto es fundamental. Tiene que quedar claro que los sistemas tienen que ser lineales e invariables en el tiempo. Como nosotros, cuando estamos trabajando con sistemas en el dominio de la frecuencia, los sistemas se vuelven lineales e invariables en el tiempo, tenemos nuestras ciertas ventajas, por ejemplo, y en esto quiero hacer la relación porque tal vez cuando se ve diagramas de flujo no se hace tanto la relación. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que una X1 fuera, digamos, A1 por X1 más A2 por X2 más una entrada, qué sé yo, B1 por U, aquí estamos hablando de que tenemos un sistema con dos ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema como tal. Por ejemplo, que esto es A2 por X1. Digo, no le vamos a poner A2. Vamos a ponerle C2, digamos, no importa. Por X1 más C1. Es para hacerlo consistente. C1 por X1 y C2 por X2. Y digamos que no depende de la entrada como tal. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con diagramas de flujo o con diagramas de bloques, podemos expresar una ecuación como estas, ya sea utilizando diagramas de flujo, ya sea utilizando diagramas de bloques, ¿verdad? Con diagramas de flujo tenemos que tomar en consideración que una variable como la derivada del sistema no es lo mismo que la variable del sistema como tal, sino que hay una relación en específico, ¿verdad? Que es que x1 punto, que va a ser una variable, va a relacionarse con x1 a través de una integración, que en el dominio de la frecuencia sería expresada como 1 entre s, ¿verdad? Esa sería la integración, esto sería x1, y x2 punto, y x2 también tendrían una relación de esta naturaleza, 1 entre s, para construir el diagrama de flujo como tal, ¿verdad? Y entonces si nosotros empezamos a construir el diagrama de flujo como tal y agarramos esta primera ecuación, es muy parecido a la construcción de los diagramas de bloques. La única diferencia con los diagramas de flujo y los diagramas de bloques es que los diagramas de flujo son relativamente elementos más simplificados, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que x1 va a ser igual a b1 por u. Entonces tenemos que u es un nodo de salida, ¿verdad? Es una variable independiente. Aquí tenemos un b1 que es a1 por x1. Entonces sería a1 por x1 y a2 por x2. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado y no confundir esta x2 con la x2 punto, ¿verdad? Para poder hacer esta expresión. Y entonces, por ejemplo, puedo decir que esto es A2. Y después agarramos este segundo sistema de x2 punto y decimos, bueno, x2 punto es x1 por c1, entonces aquí le ponemos c1 y c2 por x2, entonces podemos perfectamente decir que esto es c2, ¿verdad? Ya tenemos un diagrama de flujo que está expresando las relaciones lineales que existen entre las variables de este par de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos entonces observar los diferentes tipos de nodos y los diferentes tipos de comportamientos que tenemos en este sistema. De nuevo, no sé si estoy yendo muy rápido, estoy explicando las cosas de esta manera porque esto es un poco un repaso de las clases teóricas que ustedes vieron, pero si hay algo que no queda completamente claro, algo que no logro explicar bien, que no logré que ustedes lo entendieran completamente, por favor, no tengan problema en pausarme, ¿verdad? Porque esta es la clase de práctica. ¿Está ahí? Ok, entonces, como nosotros vemos en un sistema como estos, hay ciertos conceptos que son fundamentales y voy a utilizar este sistema para explicar los conceptos fundamentales. El concepto, por ejemplo, de trayectoria directa. Y esto es un repaso, ¿verdad? Si ustedes no vieron el video,
De ahí va a costar un poquito más explicarlo, ¿verdad? Pero es el, ¿cómo se llama? Es un repaso del video. Entonces las trayectorias directas van a ser una trayectoria entre un nodo y otro nodo que no toca dos nodos, eh, no toca el mismo nodo dos veces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted puede convertir cualquier nodo en un nodo de salida. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos viendo esta ecuación diferencial como una ecuación que está modificando la velocidad de un sistema en X o en Y, entonces podría ser que la salida sea la velocidad en X, la salida sea la velocidad en Y, o la salida sea una combinación entre las dos cosas. Pero si nosotros quisiéramos entender la relación que existe entre, qué sé yo, X2, vamos a ponerlo de otro color, X2 y U, ¿verdad? Por ejemplo, entonces nosotros podríamos identificar las trayectorias directas que existen entre X2 y U. Podemos identificar, un poquito más grueso. Vamos a ver, creo que este grueso es suficiente. Podemos identificar que existe esta trayectoria directa entre X2 y U, ¿verdad? Básicamente, cuando ustedes están viendo una rama, la rama solo puede tener un sentido, ¿verdad? Es como una carretera de un sentido. La trayectoria directa sería pasar para ir de un punto al otro sin ir a un punto dos veces. Entonces es una trayectoria directa en este caso y parece que es la única trayectoria directa de la que tenemos referencia, ¿verdad? No hay ninguna otra trayectoria directa, no hay ninguna otra manera de ir de U a X2 sin, ¿cómo se llama? Sin tocar un nodo dos veces al mismo tiempo, porque no podemos hacer esto, porque el sentido de esta vía es para acá y no para el otro lado, o no podemos hacer esto por lo mismo, ¿verdad? O no podemos hacer esto por lo mismo, ¿verdad? Entonces, la única, o por ejemplo, si ustedes dijeran, es que quiero hacer esto, ¿no? Pero ya me devolví al mismo punto, ¿verdad? Entonces, es la única trayectoria directa que nosotros tenemos en este caso, ¿verdad? Esto es importante. Luego, mallas. Son trayectorias que en cierta manera tienen la característica de ser trayectoria directa porque solamente tocan el mismo nodo una vez, exceptuando el nodo del cual salieron, ¿verdad? Y en este caso yo creo que nosotros podemos identificar varias mallas, ¿verdad? Podemos identificar que aquí hay una malla, que acá hay otra malla, pero también podemos identificar que si nosotros hacemos esta cosa aquí, por ejemplo acá, acá y acá, tendríamos otra malla. Entonces estamos hablando de tres mallas. No sé si ustedes observan alguna otra malla en este caso. Entendería que no hay ninguna otra malla, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de tres mallas, ¿verdad? Y ahora, ¿qué son mallas que no se tocan? Mallas que no se tocan son, por ejemplo, como estas dos mallas verdes. Esta malla verde y esta malla verde no comparten nodos. Entonces, esas dos mallas se trata de mallas que no se tocan. ¿Ok? Y esos son los conceptos fundamentales que necesitamos para poder entender la fórmula de ganancia para la gráfica de flujo de señal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a ir a la fórmula de ganancia de flujo de señal, que yo entiendo. De hecho, yo en ningún momento y en ningún examen de la historia les he pedido a ustedes que se aprendan la fórmula de ganancia para las gráficas de flujo de señal. Acá, en este documento, que es uno de los documentos que están en los documentos, en estos documentos que yo puse de adjuntos, no me acuerdo cuál fue el nombre que les puse. Ya les digo cuál fue el nombre que les puse en los archivos. Material adicional. Ok, en los materiales adicionales está esta fórmula que es la fórmula de ganancia
la fórmula de ganancia y aquí está el determinante para la fórmula de ganancia. Y ahorita voy a tratar de explicarlo de nuevo de manera un poquito rápida, pero en vivo, ¿verdad? Después de la explicación que ustedes tuvieron en el video, ¿verdad? Entonces esto sería la fórmula de ganancia. Para las gráficas de flujo de señal. Ok, entonces vamos a esto. Por favor, yo creo que este es el punto, tal vez un poquito más, como más al detalle, y creo que con el ejemplo va a quedar completamente claro, pero cualquier cosa vamos viendo esto. Entonces, la fórmula de ganancia de gráfica de flujo de señal nos dice que la ganancia M entre un nodo y otro nodo, o sea, la ganancia entre el nodo de salida y ese nodo de entrada, va a estar dado por esta fórmula. 1 entre el determinante, y este determinante ahorita lo vamos a revisar, pero 1 entre el determinante, más la sumatoria de cada una de las ganancias MK por el cofactor relacionado con cada una de las ganancias. Entonces, vamos a tener que K igual 1 hasta N, donde N es el número de trayectorias directas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber en este momento? Lo primero que nosotros necesitamos saber es que tenemos que sumar tantas trayectorias directas como hayan. Entonces, esta sumatoria es una sumatoria de trayectorias directas. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una única trayectoria directa y por lo tanto, solamente una sumatoria. ¿Ok? Hasta ahí creo que eso está completamente claro. Si tuviéramos dos trayectorias directas, que es el caso del libro, en el caso del libro tenemos 3 trayectorias directas, entonces hay que hacer un poco más. Pero en este caso solo tenemos una. Pero vamos a hacer el ejemplo de 3. Ok, entonces, creo que el concepto de trayectoria directa está completamente claro, ¿verdad? Eso está completamente claro, me parece. ¿Alguna pregunta con trayectoria directa? ¿No? ¿Todo bien? Ok, si el concepto de trayectoria directa está completamente bien, ahorita lo que nosotros tenemos que entender es lo que se llama el determinante del sistema. El determinante del sistema, entonces. Vamos al determinante. ¿Qué es el determinante? Que es la fórmula que está acá, pero me gusta explicarla más en pizarra porque así vamos viendo punto a punto. Ok, entonces, el determinante es lo siguiente. Esto es 1 y vamos a tener una sumatoria negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Entonces, lo que quiero que vean es esto. Aquí vamos a tener una suma negativa, aquí tenemos positivo, aquí tenemos negativo, aquí tenemos positivo, etcétera, etcétera. Ustedes saben que es desde el punto de vista de la sumatoria, ese tipo de sumatorias, si usted hace una potencia, agrega una potencia al sumador, entonces puede tener ese positivo o negativo, pero ahorita no es el caso. Entonces, lo que vamos a tener acá es primero una sumatoria de ganancias de mallas. Voy a poner aquí mallas para no poner ganancia de mallas. Entonces, lo primero que vamos a tener aquí es una sumatoria de mallas. Luego aquí vamos a tener una sumatoria de pares de mallas que no se tocan. Y aquí vamos a tener una sumatoria de tríos de mallas que no se tocan. Y aquí, ¿qué sería? Cuartetos de mallas que no se tocan, menos y así por el estilo. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver. Primero, determinante. Igual, 1 menos. En el ejemplo sencillo que nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos 3 mallas. Vamos a llamarles a estas mallas L1, L2, digamos esto va a ser L1, esto va a ser L2, y esta malla que tenemos acá va a ser L3, ¿verdad? Entonces en este ejemplo, esa sumatoria de mallas, podríamos hacer
el dibujo, voy a copiar el dibujo para que quede a la par. Creo que sí lo copié. Ok. Vamos a pegarlo aquí. Ok. Espero que no se vea muy pequeño. Ok. Entonces, vean esto. Nosotros tenemos que esto es L1, esto es L2 y esto es L3. ¿Está claro? Está claro cuáles son las mallas acá, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos acá la sumatoria de las mallas. Entonces aquí pondríamos L1 más L2 más L3, que esa fue la que pusimos en rojo. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. ¿Ok? Voy a poner esto en blanco para que no se vea tan claro. ¿Ok? Más, de nuevo, aquí hay un menos, aquí un más, aquí un menos, aquí un más, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí serían pares de mallas que no se tocan. ¿Cuál es el único par de mallas que no se toca en este caso? Bueno, las dos mallas verdes, la L1 y la L2, son las mallas que no se tocan. La malla L3 tiene por lo menos un nodo en común con cada una de esas mallas y por lo tanto no genera pares, ¿verdad? Entonces aquí lo que nosotros tendríamos que sumar es la multiplicación de esas dos mallas. Entonces sería L1 multiplicado por L3, así, de esta manera. Y no hay otro par de mallas que no se tocan, ¿verdad? Luego aquí iría un menos, pero serían tríos que no se tocan y no hay tres mallas que no se tocan entre sí. Entonces ya esto sería 0. Y de aquí en adelante nosotros tendríamos 0. Y Profe, esto sería, sí. ahí en esa multiplicación de pares de mallas que no se tocan, ¿no sería L1 y L2? Ah, sí, perdón. Sí, por supuesto, L1 y L2. Sí, por supuesto. Aquí. Es L1 y L2. Pues. Estaba pensando en L3, pero es L1 y L2, por supuesto. Ya estaba a punto de ver eso probablemente. Sí, gracias. Es L1 y L2, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, ¿verdad? Nosotros tendríamos eso. ¿Y qué sería el cofactor? El cofactor yo lo explico de esta manera. Ustedes ven que la trayectoria directa, voy a hacerlo en amarillo, bien grande, la trayectoria directa entre U y X2 es esta, ¿verdad? El cofactor es agarrar este determinante, me quedó horrible, agarrar este determinante y eliminarle al determinante o convertir en 0 al del determinante las mallas que tocan la trayectoria directa por lo menos en un nodo. Y como ustedes se dan cuenta, esa trayectoria directa toca todas las mallas. Entonces toca L1, toca L2, toca L3, toca L1 y L2. Con solo que toque uno de estos dos ya se elimina. Y por lo tanto el cofactor relacionado con la trayectoria 1, delta 1, va a ser igual a 1. Entonces, en este caso, la ganancia entre X2 y U va a ser igual a M1, la ganancia de M1, por delta 1, que es 1. Vamos a ponerlo aquí, delta 1 sobre delta. Y esto sería M1 por 1 dividido entre delta. Y el delta habría que calcularlo acá, ¿verdad? Esto lo estoy haciendo como para explicar los conceptos. Ahorita vamos a hacer el ejercicio de la clase de hoy. Ok, preguntas hasta acá. No sé si con este ejercicio un poquito más sencillo quedó un poquito más claro el concepto. Profe, Preguntas. Sí, dígame. es que digamos, donde dice sumatoria de pares de mallas, y bueno, ahí está multiplicando L1 por L2. Sí. En el caso, digamos, que hubiera una tercera malla que no se tocan, sería L1 por L2 y después habría que ser L1 por L3 y más, así. Sí, Oh, muy entiendo. buena pregunta. Qué buena pregunta. Tiene toda la razón. Si, por ejemplo, hubiera una tercera malla que no se toca, es muy buena pregunta. Digamos que, vamos a hacer, es que no quiero agregarle algo más porque después tiene un montón de implicaciones. Ok, no importa. Digamos que hubiera una L3 ahí, una malla fantasma L3 que no toca ni a L1 ni a L2, ahí está, por algún otro lado, pero que todo lo demás se cumple. Disculpen porque este no sería un ejercicio complejo, completo si no hiciera todo el sistema, pero sí, digamos que
Sí, digámoslo que lo hiciera, ya sé qué voy a hacer. No, porque, no, dejámoslo si está ahí. Entonces, esto implicaría que esta suma sería L1 multiplicado por L2, más L1 multiplicado por L3, más L2 multiplicado por L3. Todos estos pares serían pares de mallas que no se tocan, porque L3 teóricamente no tocaría ni a L1 ni a L2. Entonces sería L1 por L2, L1 por L3 y L2 por L3. Serían los tres pares de mallas que no se tocan, y como trío de mallas que no se tocan, que entraría como negativo, entraría como menos L1 por L2 por L3. Y así sería la resolución de ese problema si nosotros tuviéramos una tercera malla que no se toca. Esa sería la manera de resolverlo. Muy buena pregunta, gracias por hacerla. No sé si eso queda claro. Listo, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y si habría solo una malla que no se toca? Como una malla que no se toca. Que sea, que en la trayectoria solo haya una malla que no toca entre... Ah, bueno, no, ya. Porque si fuera una malla que no, o sea, que no toca a quién, porque sería no toca a sí misma, pero sí se toca a sí Ajá. misma, ¿verdad? Sí, sería que se toque a sí mismo. Sí, ¿verdad? Entonces, si todas las mallas se tocaran entre sí, entonces sí, solamente quedaría L1, L2 y L3, ¿verdad? No quedaría esto. Ajá. Sí, digamos, si por alguna razón esta malla verde no hiciera así, si no quisiera, digamos, que fuera así y se tocaran en este nodo, entonces sería solo L1, L2 y L3. No habría pares de mallas que no se tocan, ¿verdad? No quedaría nada. ¿Me explico? Ujú. No sé si le entendí bien la pregunta. Ujú. Sí está claro. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto, no, pura vida, pura vida. Ok, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta hasta acá para ejecutar el ejercicio? ¿Alguna observación en el ejercicio de algo que no quedó completamente claro? Ok, entonces vamos a ejecutar el ejercicio. Este es el ejemplo 3.4 del libro de Q. Como algunos compañeros me hicieron la observación correcta porque yo dije que era Ogata, perdón. Así, ejemplo 3.4 de Q. Ok, vamos a acercarlo un poquito más para que el trazo sea mejor. Ok, entonces nosotros tenemos, vamos a ver la imagen otra vez. Tenemos 5 nodos. Entonces tenemos Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Ok. Vamos a hacer esto más así. Y tenemos, perdón, no sé en qué momento lo moví porque me hice para otro lado y se movió. Entonces tenemos acá A1, 2, A2, 3, A3, 4 y A4, 5. Y tenemos una ganancia de A4, 4. Tenemos un A3, 2 que hace algo así. Esto no se entiende. Dios, ahora sí. A3, 2, A4, 3. Ajá. Tenemos una ganancia A2, 4 que va así. Perdón. A veces los dibujos pueden quedar un poquito feos. A2, 4. Tenemos una ganancia A2, 5 que vamos a trabajar, sí. Y esto
lo vamos a copiar porque lo vamos a utilizar muchas veces. Ok. Muy bien, entonces este es el sistema que nosotros tenemos que simplificar y nos están preguntando por la función entre Y5 y Y1, es decir, entre este nodo que convertimos en nodo de salida y este Y1 que es nodo de entrada. Muy bien, entonces, lo primero, de nuevo, con lo que nosotros tenemos que trabajar son con las trayectorias directas. Entonces, vamos a decir esto. Esto es lo mágico de la pizarra digital, ¿verdad? Que vamos a hacer esto. Vamos a copiar esto otra vez. Perfecto. Entonces, las trayectorias directas que nosotros identificamos ahí, que fue lo interesante del ejercicio anterior, perdón, de cómo lo resuelve el libro, es que el libro no resuelve todas las trayectorias directas entre Y1 y Y5, lo hace de manera equivocada, y eso es lo interesante. Entonces, nosotros vemos claramente que hay una trayectoria directa entre Y1 y Y5 por esa trayectoria verde, ¿verdad? Luego, nosotros podemos ver que hay otra trayectoria directa, vamos a hacerla de un color azul, entre este punto y este punto de acá, que son las dos trayectorias directas que identifica el libro. Pero podemos observar que hay una tercera trayectoria directa que el libro no identifica, que es esta trayectoria directa acá, que es venirnos por acá, hacer esto y hacer esto, ¿verdad? Como tercera trayectoria directa. Entonces, nosotros tenemos que, vamos a identificar como trayectoria directa M1, que sería la trayectoria directa que tendría como, vamos a hacer M1, que sería Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5, ¿verdad? Esa sería la trayectoria directa y la ganancia de M1 sería igual a A12, A23, A34, A45. ¿Verdad? Esa sería la ganancia, la primera ganancia. Ok, entonces ahora tenemos M2. Y M2 va a ser la trayectoria directa entre, como ustedes ven aquí, Y1, Y2 y Y5 directamente. Y1, Y2 y Y5. Y esa ganancia M2 será igual a 1,2 a 2,5. ¿Verdad? Que es a 1,2 a 2,5. ¿Verdad? Todo directo. Muy bien. ¿Eso está claro? Por favor, si alguien se queda botado, por favor no se queda botado nadie, ¿verdad? Porque si no, no valdría la pena conectarse para hacer la práctica. Ok, ¿está clara esa parte del ejercicio? A 1, 2, a 2, 5. Muy bien, ahora sería la tercera trayectoria directa que el libro no identifica, M3. Esa M3 sería entre Y1, Y2, Y4 y Y5, ¿verdad? Y1, Y2, Y4 y Y5. ¿Ok? Entonces, esa trayectoria directa M3 sería igual a A12, A24, A45. ¿Ok? ¿Están claras las trayectorias directas? ¿Preguntas? 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 Perfecto. Muy bien. Ok, listo. Ahora entonces vámonos a mallas. Esto es una maravilla. Esta es la gran ventaja de las pizarras de esta naturaleza. Ok, ahora sí, mallas. Entonces, ¿cuáles mallas tenemos? Nosotros vemos algunas mallas que son relativamente fáciles de observar. Por ejemplo, esta malla. Esto vamos a llamarle a esto L1. Y esta ganancia de malla es A23, A32. Voy a empezar a omitir
¿Cuáles son los nodos que tocan las mallas para no hacerlo demasiado tedioso? Porque creo que con los colores que estoy utilizando, que el libro no utiliza, es como bastante más fácil verlo, ¿verdad? Si tienen alguna duda de cuáles son los nodos, me dicen, pero voy a empezar a omitirlos para no durar demasiado. Ok. Entonces, esa es una malla. Aquí hay otra malla, ¿verdad? Que vamos a llamarle L2, que sería A34, A43. Ok. Y aquí hay una tercera malla. Creo que el libro utiliza como tercera malla otra, pero no importa. Esta tercera malla, que vamos a llamar L3, y esto sería solamente A4, 4, ¿verdad? Y importante acá, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las confusiones. Uno podría pensar que tal vez existe la posibilidad de que de alguna manera esta trayectoria me permita hacer una malla, pero aquí no me puedo volver, ¿verdad? Porque hay una vía en un único sentido. Entonces esta trayectoria no permite generar una malla, ¿verdad? Esta trayectoria, tratando de volvernos por aquí, tampoco permitiría generar una malla, pero nosotros podemos ver que esta trayectoria de acá puede generar una malla si hacemos esta cosa de acá. Perdón, voy a hacerla un poquito más clara. Acá y acá, ¿verdad? Esa es la cuarta malla con la que nosotros podemos trabajar. No sé si eso queda completamente claro. ¿La ven? Y esa cuarta malla entonces tendría esa ganancia. L4, que sería A24, A43, A32. Vamos a observar. Ese sería el caso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. Está interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces dicho esto, ahora vamos con las mallas, nosotros podemos determinar el determinante. El determinante delta va a ser igual a 1 menos las mallas, la suma de las mallas, entonces sería L1 más L2 más L3 más L4 menos los pares de mallas que no se tocan. ¿Hay ahí algún par de mallas que no se tocan? Bueno, L1, la verde, y L3, la azul, no se tocan. No tienen ningún nodo en común. Pero ojo, hay que tener cuidado, ¿verdad? L2, la roja, y L3, la azul, sí se tocan, porque tienen un único nodo en común, que es este Y4, ¿verdad? Entonces, con solo que tengan un único nodo en común, ya se considera que tocan. Claramente, la malla esta, la había hecho roja con ese corazonzote, o un corazón azul para apoyar a Cartago. Esa malla en forma de corazón, esa malla anaranjada, toca todas, ¿verdad? Entonces no puede generar pares de mallas que no se tocan. Aquí está la clave, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, eso quiere decir que solamente hay un par de mallas que no se tocan, que son la L1, la verde, y la L3, la azul. Entonces, esto se plantearía así: L1, verde, y L azul, L3, azul. Nada más. Profe, ahí no es un más. ¿Dónde? Ah, sí, perdón. No sé por qué puse menos. Si dije más. Dije más, ¿verdad? Sí, es menos, más, por supuesto. Ok, ojo a esto. Si por alguna razón hubiera una malla ahí rebelde, no sé, un color ahí, vamos a hacer una malla ahí toda extraordinaria que vamos a llamar L5. Y esta L5 va a tener ganancia alfa. Entonces digamos que esta L5 tiene ganancia alfa. Y entonces aquí vean que esto ya quedaría bastante más complejo, porque quedaría como L1, L3 más, voy a hacerlo aquí abajo para no salirnos del coso.
Entonces habría que ser L1 por L5 más L3 por L5, ¿verdad? Habrían 3 pares de mallas, porque L1 con L3 haría un par de mallas, L1 con L5 haría otro par de mallas, y L3 con L5 haría otro par de mallas, y habría un trío de mallas que no se tocan, aquí haría un menos, que sería L1, L3 y L5, ¿verdad? Si hubiera esa teórica malla L5 que estoy agregando ahí, ¿verdad? Pero ese no es el caso. Para ejemplificar otra vez lo que el compañero muy atinadamente nos preguntó, porque este ejemplo lamentablemente no se ve en este caso, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar esta L5 de aquí, no existe. Pero si existiera, ese sería el caso. ¿Ok? Entonces, tenemos que este sería el determinante de ese sistema, ese sería el determinante de ese sistema, y para completarlo, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar esto. Entonces sería A23, A32, y voy a agregar esto, no voy a empezar a decirlo porque si no es muy cansado. Aquí están las mallas, y luego tendría que sumar nada más el par de mallas que no se tocan, que sería L1, que sería A23, A32, multiplicado por A44. Y este sería el determinante, ¿verdad? Este sería el determinante del sistema. Ajá. ¿Preguntas? Fabricio, abriste el micrófono. ¿Tenés alguna pregunta? Ah, no, profe, fue un error, pero no, No se pero preocupe. bien. Pura vida, no hay ningún problema. Ok. Entonces, este es el determinante, ¿ok? Y ya ven que aquí está el determinante de manera simbólica. Entonces, ahora tenemos que determinar los cofactores. Vamos a agarrar esto para determinar los cofactores. Vean esto. En este dibujo están cada uno de los nodos, ¿verdad? Entonces, el cofactor para la trayectoria 1, la trayectoria 1 era la siguiente. Profe, perdón, ¿puedes subir un toquecito? Es que no puedo copiar una partecita ahí. ¿A qué se refiere? Que si puedes subir un poquito la pantalla, o sea, la pizarra. Ya, profe, gracias. Ok. Ok, muy bien. Entonces, la trayectoria 1 que nosotros habíamos dicho es esta trayectoria acá. Entonces, nosotros tenemos, esta es la trayectoria M1, esto es M1, ¿verdad? Y nosotros tenemos que el determinante es este. Voy a copiar esto, perdón. Ok, es que quiero explicar esto de manera bastante gráfica. Entonces, tenemos que el determinante es este. Ok. Y la trayectoria 1 es esa verde. Lo que nosotros hacemos para determinar el primer cofactor es agarrar el determinante y eliminarle o convertir en cero las mallas que está tocando esa trayectoria directa. ¿Cuáles mallas está tocando esa trayectoria directa? Bueno, todas, ¿verdad? Toca esta L1, L2, L3, L4. Entonces a la hora de eliminar L1, L2, L3, L4, y con solo que toque una de estas se elimina, pero toca las dos. Entonces el determinante, el cofactor 1, va a ser igual a 1. ¿Me explico?
¿Sí? Ok, ahora va el cofactor 2. Vamos a copiar otra vez esto. Ok, de la trayectoria 2 nosotros habíamos dicho que era esta, la azul, ¿verdad? Vamos a hacer la azul otra vez. Ok, entonces la trayectoria 2 es esta azul. Es esta azul que voy a hacer acá. Esta. Esta es la trayectoria 2. Entonces, esto es M2. Y aquí sí tenemos un caso interesante. Si nosotros copiamos el determinante, y decimos cofactor 2 es eliminar cosas de este determinante, entonces vemos esto. ¿Cuáles mallas sí toca la trayectoria 2? Toca la malla 1 acá, la malla verde, ¿verdad? Y nada más. Ah, no, toca la malla anaranjada también acá, ¿verdad? Entonces toca la malla 4. Entonces toca la malla 1 y la malla 4. ¿Ok? Entonces vean que esto es importante, porque como toca la malla verde y la malla anaranjada, en el caso aquí, en el par de mallas que no se tocan, aparece la malla verde, pero no aparece la malla azul. ¿Qué hacemos en ese caso? Como la malla verde aparece, se elimina. Porque básicamente usted puede asumir que los factores se convierten en 0. Entonces, el cofactor 2 va a ser igual a 1 menos L2 más L3. ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Sí? Profe, entonces cuando está así como multiplicación, Ajá. y aparece alguna malla que está en la trayectoria, esa multiplicación se va. Sí, básicamente yo le digo a la gente que lo que haga es agarrar el determinante y convertir las mallas que la trayectoria directa toca en 0. Y entonces es más fácil como de entender, porque si eso se convierte en 0, todo se va a 0, ¿verdad? Ujú. Ok, Exacto. Ujú. Sí se va, correcto. Con solo una que sea, ya se va todas. ¿Ok? Ok, va. Entonces, trayectoria 2 y ahora trayectoria 3. Vamos a hacer esto para hacerlo más rápido. Porque ya tengo encopiado el determinante. Entonces voy a copiar aquí el determinante. Ajá, ya voy a copiar. Perdón. Voy a copiar las mallas que están por acá. Específicamente para esta clase, esta pizarra es realmente útil. Ok. Creo que algo me faltó ahí, pero ahorita lo copio cualquier cosa. Sí, me faltó A25. Opa. Ok. Entonces, la trayectoria 3, si lo recordamos, y vamos a ver qué color fue el que utilizamos. La trayectoria 3 era esta roja, ¿verdad? O fucsia, o como ustedes quieran decirle. Yo le digo roja para no confundirme. Entonces, esa trayectoria 3, vamos a ver, era esta aquí. Acá y acá, ¿verdad? Ese es L3, digo M3. Esto es M3. La que no escribe el libro. Entonces, esa trayectoria, como ustedes ven, toca todas las mallas. Toca la malla 1 aquí y la malla 4 ahí, la malla 3 y la malla 2 aquí, y por lo tanto toca todas las mallas. Entonces,
Como toca todas las mallas, todas se eliminan. Y el cofactor de la trayectoria 3 es 1. ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Está claro? ¿Está completamente claro? ¿Sí? Ok. Muy bien. Como no les veo las caras, voy a tener que poner las cámaras solamente para ver si tienen cara de incertidumbre o no. Mentira. Deberían hacer un icono de incertidumbre para poder expresar eso por lo menos. ¿Hay un icono de incertidumbre? No sé. Si hay un icono de... Como cuando uno está trabajando que uno puede poner como iconitos. No sé. Bueno, anyway. Mientras lo más es el de sorprendido. Sí, sí, pero Pero sorprendido. no, sí, Sorprendido es un toque diferente. ¿Ah? Sí, sí, algo así. Sí. Ah, no. Exacto, exacto, exacto. Lo que pasa es que como yo tengo en una pantalla esto y en otra pantalla los tengo ustedes, entonces tengo que estar como viendo para acá y para allá. Pero bueno, vamos a ver. Ok, entonces, ya tenemos las tres trayectorias. Entonces, fórmula. Va, finalmente. La fórmula nos dice que la ganancia entre Y5 y Y1 va a ser igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta 3, porque hay tres trayectorias directas, y aquí 1 entre delta, ¿verdad? De MK por delta K. En este caso, nosotros tenemos que vamos a tener 1 entre delta por M1 por delta 1 más M2 por delta 2 más M3 por delta 3. Nosotros tenemos la gran ventaja de que en estos casos en específico nosotros tenemos 1 entre delta por M1, que delta 1 es 1, más M2, que delta 2 era 1 menos L2 más L3. L2 más L3, digo menos L3, porque aquí este signo se multiplica. Menos L2 menos L3 más M3. Entonces ya aquí es una cuestión de sustituir cada uno de las cosas. Entonces sustituyendo, nosotros tenemos que, vamos a hacerlo copiado. Voy a ponerlo aquí nada más para referencia. Nosotros tenemos que M1 es igual a 1, 2, a 2, 3, a 3, 4, a 4, 5. Tenemos que M2 es igual a 1, 2, a 2, 5 y que M3 es igual a 1, perdón, a 1, 2, a 2, 4, a 4, 5. Ya tenemos los deltas y tenemos el determinante que lo voy a copiar. Que es este que está acá. Que está largo, ¿verdad? Pero la magia de las pizarras digitales nos permite hacer esto. Entonces, tenemos esto. Ok. Y entonces, tenemos que Y5 sobre Y1 va a ser igual a M1 más M2 por delta 2, que lo voy a sustituir de una vez acá, para que quede 1 menos L2, 1 menos L2 menos L3, más M3, dividido entre el determinante. Y esto sería igual a 1, 2, a 2, 3, a 3, 4, a 4, 5, más M2 por 1 menos L2 menos L3, pero L2 voy a copiarla de aquí, nada más para que quede correctamente hecha. L2 era, yo la tengo aquí en mis notas, entonces por eso es que me la sé de memoria, digo, no me la sé de memoria. L2 sería A34, A43,
menos L3, que sería A44. Perdón, puse eso, pero no puse M2, ¿verdad? Vamos a copiar, vamos a hacer esto. No es tan grande. Sería A12, A25, ¿verdad? Que es M2, es esta que está acá, más M3, que es esa que está ahí, A12, A24, A45. A12, A24, A45, y todo esto dividido entre el determinante, que voy a volver a copiar y pegar descaradamente, porque no me voy a poner a hacer todo eso. Y acá quedaría el resultado completo. Ese sería el resultado completo del sistema con el que nosotros estamos trabajando. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ahora que hicimos el ejemplo y lo explicamos al detalle, ya les ayudó un poquito más para entender el tema este de las cosas y de los pares que no se tocan y cosas de esa naturaleza. ¿Sí? Sí, profe. Ok, qué dicha. Qué dicha. Vamos a, vea, en el ejemplo 3.5 hace un ejemplo que creo que podemos resolver de manera bastante rápida. Entonces, no se los puse como ejemplo, pero lo podemos resolver de manera bastante rápida porque ustedes van a ver esto. Entonces vamos a copiar esto de nuevo. Esto es bien interesante. Porque vamos a poner 3.5. Si ustedes copian esto y les dicen, bueno, queremos obtener el sistema entre Y1, Y2 y Y1. Si ustedes se dan cuenta, Y1 es un, ¿cómo se llama? Es una variable independiente, pero Y2 no lo es, porque Y2 tiene un montón de dependencias, aunque tenga como entrada Y1 directamente, ¿verdad? Para ustedes que trabajan en electrónica, es bastante sencillo de entender, porque uno se imagina un circuito donde tiene una entrada, pero la entrada tiene ciertas realimentaciones y por lo tanto es altamente dependiente. Con este sistema, nosotros podemos ver que hay una única trayectoria directa, y esto lo voy a hacer un poquito más rápido, que esa trayectoria directa le vamos a llamar M1, y esa trayectoria directa tiene como ganancia A12, ¿verdad? La gran ventaja cuando usted saca el determinante de un sistema es que el determinante de ese sistema es el mismo independientemente de cuáles son las trayectorias directas que usted trabaja. Entonces voy a obtener otra vez el determinante, perdón, el determinante, estos son las mallas, perdón, se me está moviendo mucho a veces, aquí. Entonces voy a agarrar esto, toda esta información. Ahora sí. Ok. Entonces, copiar todo esto. ¿Sí? No lo copié. Tristeza. Perdón. A veces se pone un poco camote. No importa, voy a hacerlo así. En teoría sí lo había copiado. Ok, ahora sí. Ahora no debería ser problema. Ok. Porque ya hicimos todo ese trabajo, ¿verdad? Entonces no tenemos que hacerlo de nuevo. Esas son las mallas. Y el determinante era igual a 1 menos L1 más L2 más L3 más L4 más L1, L3, ¿verdad?
porque la verde y la azul era L1 y L3. Ajá, ese era el determinante. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar cuál es el cofactor de este sistema, delta 1, de esta trayectoria directa M1, ¿verdad? Nosotros vemos que en Y2, aquí, la trayectoria directa toca la malla 1 y la malla 4. Entonces tenemos que eliminar la malla 1 y la malla 4. Entonces nos queda 1 menos L2 más L3. Y aquí, como en este par de mallas que no se tocan, está L1, y esto se convierte en 0, ¿verdad? Entonces simplemente quedaría como L2 y L3. Entonces, la ganancia de este sistema, Y2 sobre Y1, va a ser igual a M1 por delta 1 dividido entre delta, que eso sería A12, A12, que es la ganancia M1 por delta 1, que sería 1 menos L2 menos L3, ya estoy multiplicando este sistema, dividido entre el determinante de este sistema, ¿verdad? Que en este caso sería igual a A12, 1 menos, la malla 2 sería A34, voy a hacerlo nada más para que quede aquí, A34, A43, menos la malla L3, que era A44, y todo esto dividido entre el determinante que descaradamente voy a volver a copiar, para que en la pizarra de ustedes quede esto completamente resuelto. Que lo copie aquí y lo pego acá. Ok. ¿Preguntas? Entonces este lo podemos resolver relativamente fácil. Pues no fácil, digo, relativamente rápido. ¿Preguntas acá? Aquí está la resolución completa de ese problema. Después, en el futuro, creo que incluso en la próxima clase vamos a resolver un problema ya con un circuito eléctrico, que fue un circuito eléctrico que causó mucha controversia en un examen, un circuito con 2 mallas, y entonces ese sistema ustedes lo van a resolver utilizando diagramas de bloque, diagramas de flujo, funciones de transferencia, todo. Vamos a aplicar todos los métodos ya a sistemas físicos. ¿Preguntas hasta acá? Profe, en el examen se puede usar pizarra virtual. No. Lamentablemente no, lamentablemente no. Se imagina que genial, tiene su toque, ¿verdad? Ajá. Porque se imagina que genial que uno, por ejemplo, en este momento pudiera ir a un aula donde uno pudiera, digamos, qué sé yo, un sistema que tuviera pizarra digital, pero no tuviera internet, y entonces usted pudiera resolver todo de esta manera, ¿verdad? Sería genial. Pero la pizarra virtual es bastante buena en el sentido de los colores, pero sinceramente, cuando uno está solo en la casa es más fácil resolverlo así. De hecho, yo lo resolví así para ustedes, ¿verdad? Hice la resolución, las notas que yo tenía de la clase de hoy. Pero sí, 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 sobre todo los colores sería maravilloso. Y copiar y pegar, eso es maravilloso también, pero bueno, no todo se puede tener en esta vida al mismo tiempo. Pero ya, profe. Preguntas. No, no, con gusto. Preguntas. Muy bien. Si no hay preguntas de corazón, espero que esta clase haya sido lo suficientemente útil. Este es uno de los temas en los que yo siento que la clase presencial tiene auténticamente más valor, porque si usted se lee el método en la técnica, es como muy poco difícil, es un poco difícil si uno no ve la manera de hacer este tipo de cosas. Si ustedes hicieron ajá, hay una pregunta. Jesús. Sí, profe, ahora que el compañero mencionaba esto del examen, Sí. me surgió la duda. El examen hay que resolverlo a mano, me imagino, pero tiene que ser en papel, no puede ser en digital. No,
Tiene que ser en papel. Solo en papel. Ok. Sí, sí, yo para el primer examen, que es un examen de análisis, les pido que haga una práctica donde ejecutamos el mismo procedimiento, pero les pido que, por ejemplo, hagan lo que yo hice, que es resolver las cosas así, y después las escanean. Sí. Es, el tema sí, sí prefiero que sea en papel, sí. Porque sí, lamentablemente en digital, pues hay algunas cosas que no podría trabajar y no todas las personas podrían estar en las mismas condiciones, ¿verdad? No todas las personas pueden tener, por ejemplo, una tableta digital para poder escribir las cosas y cosas de esa naturaleza. Entonces, por el momento, es el mejor método que he encontrado para poder poner las mismas condiciones a todas las personas. Sí. Sí, porque la idea mía es que todos estén bajo las mismas condiciones. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? O sea, que todos puedan ejecutar el examen bajo las mismas condiciones. Ok, profe. Todo listo, Pura gracias. vida. Con gusto, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profe. Sí, dígame. Yo me distraje un momento, que fue lo que estaba hablando del examen. O sea, Nada. escuché lo de que, no, que tiene que ser en papel, sí. Sí, eso. No, aún ¿hay alguna fecha o...? Sí, desde la clase número 1 pusimos la fecha de los Ah, ok, sí, exámenes. sí. No, no estaba Sí, distraído, entonces voy a revisar. Gracias. por favor, gracias. Creo que, ¿cuál era la fecha? No recuerdo. Creo que es la semana antes de Semana Santa y después estamos buscando hacer el examen en semana 16, ¿verdad? Porque son parciales. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a las fechas, si ustedes van al canal general, hay una cosa que dice planificación semanal. En planificación semanal está absolutamente todas las fechas de este curso, acá en planificación semanal, todas, absolutamente todas las fechas de este curso, ¿verdad? Incluyendo el examen. El examen va a ser el 5 de mayo. Y aquí está examen final. Todas las fechas de este curso están en ese documento de planificación semanal que está aquí en el grupo general, ¿verdad? Si alguien se perdió la primera clase está grabada, Profe, ¿verdad? Por favor, no revisen esos datos, ¿verdad? Eso es importante. profe, 5 de abril, perdón. Ah, sí, 5 de abril, mayo 5. Sí, sí, perdón. 5 de abril, sí, gracias. Tiene razón. Randall, dígame. Profe, el primer examen, bueno, no recuerdo si lo habíamos mencionado. El primero es virtual de fijo y el segundo no se sabe, o seguro también. El primero es virtual de fijo. El segundo no se sabe, va a depender del cambio de política. Si ya estamos presencial, va a ser presencial. Ok. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gente. Entonces, vean, nos quedamos por acá. Por favor, si tienen preguntas, usen el canal de consultas. Si tienen observaciones anónimas, usen la manera en que les estoy permitiendo hacer las observaciones. Si no les gusta el color de que mi camisa, me lo ponen en la parte anónima o me lo ponen directamente en el canal de consultas. Vean, quejarse con los compañeros, quejarse en la web, eh, catir en la persona, en la clase o en el profesor, y puede sentirse muy bonito al rato, pero no es productivo. Claro, puede ser productivo, la pura verdad es que podría ser un poco productivo, pero lo más productivo, yo estoy tratando de hacer el curso lo mejor posible y estoy tratando de escucharles a ustedes. Entonces, lo más productivo es háganme las observaciones, yo trato de mejorar el curso lo mejor posible bajo las condiciones en que nos encontramos. El curso evidentemente no es perfecto, pero quiero hacer lo mejor que pueda. Entonces, por favor, usen esos canales si tienen alguna observación
para que sea productiva en este momento. Si ustedes a la hora de hacer la calificación docente hacen las observaciones, yo solo las voy a ver a final de año. Y entonces se van a beneficiar estudiantes en el futuro, lo cual también me parece responsable y sería genial. Pero si ustedes quieren beneficiarse directamente de una mejor clase o de una clase donde atienda sus observaciones, por favor usen esos canales. Les agradezco muchísimo de verdad la atención. No sé si tienen alguna observación adicional. Hoy hablamos del examen, lo cual no está mal. Y preguntas, observaciones adicionales. ¿Les ha parecido el método? ¿Les parece que es un método conveniente? Creo que para mí el método tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene lo mejor de la parte asíncrona, que es poder ver las cosas cuando uno quiera, y lo mejor de la parte síncrona, que es hacer prácticas en todo momento. En cualquier momento, si algo de la clase asíncrona no se entendió, pueden hacerme la observación acá y lo vemos. Pero bueno, puede ser que ustedes que han tenido experiencia con diferentes métodos y diferentes profesores tengan alguna observación de cómo hacerlo mejor. No hay ningún problema en que me hagan las observaciones. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. ¿Preguntas? Si me ven observando para el lado, es que tengo la pantalla con ustedes aquí y tengo la pantalla acá con la clase. Si no tienen preguntas, entonces nos quedaríamos por acá el día de hoy. Les agradezco muchísimo la atención y las preguntas. Voy a dejar de grabar. Por favor, si tienen una pregunta, háganla antes de dejar de grabar, ¿verdad? Para que quede ahí grabada. ¿No hay ninguna pregunta adicional? Ok. Entonces voy a dejar de grabar.